nos quedamos en la primavera de la vida. Otras figuras retóricas, la alegoría, representar en forma humana o como objeto una idea abstracta. Por ejemplo, una paloma para representar la paz. Esto es muy común. Un cisne para representar a una mujer. Esto se usa mucho en la poesía del siglo XIX. Esto es una alegoría. Entonces representamos con un animal o con una cosa una idea abstracta. O sea, no solamente a una mujer, sino a las mujeres. O, o, por ejemplo, en este caso, la paz con una paloma, porque es blanca y porque las palomas generalmente son inofensivas, etcétera, ¿no? Aliteración es una reiteración de la consonante inicial en el principio de dos palabras consecutivas o ligeramente separadas. Más allá de dos palabras consecutivas y el consonante inicial es una concordancia, una semejanza generalmente entre consonantes y algunas vocales. Por ejemplo, luna, lunera. No son las mismas palabras, pero tienen un parecido. Lu con estos fonemas, ¿no? Lu, y después aquí le. No es igual, pero también tiene cierto parentesco. Anáfora es repetición de las primeras palabras de un verso. No se mete de las primeras, son repetición de palabras. Más allá de las primeras, es repetición de palabras en un mismo o en los versos seguidos o casi inmediatos. Por ejemplo, cuando siga viendo tu cara en la cara de la luna. Es una canción muy famosa, pero se repite en la palabra, ya no solamente los fonemas, sino toda la palabra en general. Es un juego de palabras, por así decirlo. Asíndeton, quitar palabras, sobre todo conjunciones que estorban en el verso. Y polisíndeton es lo contrario. Contado les he es una síndeton. En vez de poner yo les he contado, omito el yo, el pronombre personal, y es una forma para que, por ejemplo, en caso de que sea un poema, esto rime con los demás versos. Entonces a veces prescindo de algunas palabras y el sentido sigue siendo claro. Y lo contrario exactamente es el polisíndeton, que es yo mismo contado les he, o sea, es una especie de redundancia para darle un poco más énfasis a la persona, a esta persona, el yo. Entonces es lo contrario de la síndeton. Elipsis es supresión de algún término de la oración para hacerlo un poco más veloz, un poco más ágil. Juan lava los trastes, María no. Yo sé que María no lava los trastes, pero en vez de poner toda la oración completa, nada más pongo María no. Es una elipsis. Son las figuras retóricas más conocidas. Y también lo usamos, por supuesto, en la vida normal, en el habla normal. El hiperbatón trastoca o desordena el orden natural sintáctico de la frase. Aquí. Ejemplo, contado les he de hermanos y padres en lugar de les he contado de hermanos y padres. Esto es trastocar y también tiene que ver un poco para cuestiones de ritmo, ¿no? Cuestiones de rima y rítmicas para que quede esto que acabamos de ver del ritmo, de la rima, de las sílabas. A veces desordenamos un poquito el enunciado, pero que siga teniendo un sentido para que nos queden mejor las rimas y los ritmos del poema. La hipérbole formula una exageración muy grande, ¿no? Aumentando o disminuyendo la verdad de lo hablado. Es para darle una especie como de énfasis, ¿no? He sufrido tanto que hasta las piedras se conmueven. Y estas hipérboles son muy usuales en todos lados, en los programas de radio, en los programas de fútbol. Ya ha tirado 100 veces y no da el arco, ¿no? 1 millón de veces y son exageraciones, en pocas palabras. La onomatopeya es cuando una palabra que se pronuncia imita el sonido de aquella que describe. Por ejemplo, la serpiente serpentea o maullar de un gato, ¿no? Miau se parece la palabra, que es en sí esta, el verbo, al sonido que emite en este caso un gato, que es miau. El oxímoron es una figura de la lógica y la filosofía. El sentido de la frase parece trocarse a la inversa de lo que se espera para contener dos sentimientos opuestos a un tiempo, y esto es lo más sugestivo. Siempre se busca en la poesía en general y en las figuras retóricas eh, sugestión, ¿no? Atractivo. Es hielo abrasador. O sea, abrasador es lo que quema, pero aquí está diciendo que el hielo quema y es lo contrario. Es fuego helado. O sea, lo que venía con el hielo ahora es con el fuego. Entonces el fuego abrasador se va trastocando. Es herida que duele y no se siente. Igual es lo mismo, ¿no? Es herida que duele pero no se siente. ¿Cómo va a doler si no se siente siquiera? Es una forma sugestiva de ponerlo, ¿no? Es muy conocido esto en la poesía barroca, sobre todo. Sinécdo, que es una parte de algo, es usada para representar el todo, o el todo es usado para una parte, la especie es usada por el género y viceversa, ¿no? Esto es, más bien sería un punto y coma aquí. Ejemplo, tengo 4 bocas que alimentar y no sabemos que se refiere a 4 hijos o a 4 personas. 1000 ojos estaban pendientes de mí, en vez de decir
1000 personas estaban, o muchas personas, es una especie como también de hipérbole, pero aquí se está nada más enfocando al ojos, que es lo que miran. Entonces, lejos de decir personas, enfatiza el ojo, especifica el ojo. Sinestesia es un órgano utiliza otro. Te quiero comer con los ojos. Esto es muy conocido, por ejemplo, en México, ¿no? Un taco de ojo. Decimos de repente en México y en otros países también. Óyeme con los ojos, ¿no? Desplazamos, por ejemplo, óyeme, que es de los oídos, lo desplazamos a los ojos. Y te quiero comer, en vez de con la boca, decimos con los ojos, ¿no? Tratamos de darle una diferente actividad, un diferente propósito a los diferentes órganos sensoriales. Perdón. Análisis contextual. Recuerden, no hagan mucho caso del 1.5.3, no hagan mucho caso que se los puede confundir. Mejor ustedes ubíquense más bien y presten más atención a lo que estamos viendo, ¿no? El análisis contextual del poema identifica los principales rasgos del poema y del poeta. Es necesario entender la situación general en que fue escrito, ¿no? Por ejemplo, si es una moda romántica, es más fácil que se empleen de repente muchas alegorías para escribir. Entonces tenemos que ubicarnos de repente medianamente para comprender más fácilmente el poema, ¿no? La corriente literaria en la que el autor estaba inserto, este caso que le digo del romanticismo, la realidad socioeconómica y cultural que vivió el poeta, ¿no? Que esto afecta finalmente al poeta y en todo caso, por supuesto, a lo que escriba este poeta, ¿no? No necesariamente esto va a afectar y va, por ser un poeta pobre o un poeta rico, no va a hablar de los pobres. O sea, a veces justamente la poesía trasciende ese tipo de diferencias, pero es importante tener un mínimo de noción en dónde estaba el poeta socioeconómicamente inserto, ¿no? Después, la herencia que el poema lleva en sí mismo de otros poetas, ¿no? La intertextualidad es importante porque generalmente la poesía o las novelas no tienen un empiezo definitivo, o sea, no tienen, siempre empiezan de una tradición heredada, de unos tópicos heredados, de un lenguaje, de una forma de escribir heredada. Todos los grandes escritores y poetas tienen herencia de otros, ¿no? De sus admiradores. Los cultismos, términos culturales y simbólicos de la historia. El lector necesita saber de la cultura, tener el mismo código que el poeta para entender el poema. Por ejemplo, si se usan términos de dioses griegos, pues hay que tener una noción más o menos de la teología y de los dioses, de los nombres de los dioses griegos o romanos o de la Edad Media, por ejemplo, también, porque son como tópicos que se manejan. Entonces, son los cultismos, son ya como palabras que reconcentran un significado. Detectar la disotopía, si es académico, popular o ocultista, ¿no? Esto es importante, esto tiene que ver un poco con la adecuación, ¿no? Si es académico, popular o ocultista, ¿no? Si el lenguaje que voy a usar es muy árido, que eso se manifiesta mucho en los poemas de tipo o de corte académico, o popular cuando se maneja un lenguaje más coloquial, o un cultista, o lenguaje cultista, ¿no? Hay poetas, por ejemplo, Rubén Darío, que manejan alternativamente pues los tres, académico, popular y cultista, sobre todo popular y cultista,